Bueno, muchas gracias Irene, Juan, gracias a la editorial por tenerme nuevamente en cuenta para tratar este tema tan importante. Como te comentaba Irene hace poco, es el tema que fue elegido para las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se van a realizar, si Dios quiere, el año que viene en Mendoza, si puede ser presencial, y el tema específico en la Comisión de Sucesiones justamente es la transmisión sucesoria de las empresas de familia. Bueno, justamente antes de empezar, Irene ya les comentó el abordaje metodológico que planteé para estas clases, porque al hablar de transmisión sucesoria de las empresas de familia, necesariamente tenemos que hablar de todas las disciplinas y las herramientas que cada una de estas disciplinas nos aportan para poder prevenir los conflictos que se producen en la empresa con la muerte, más que nada del fundador. Escuchándola a Graciela Medina hace pocas semanas en una jornada nacional de derecho sucesorio, ella comentaba justamente a nivel estadístico que el 90% de las sociedades de Argentina son empresas cerradas de familia y que lamentablemente en un gran porcentaje no superan la muerte del fundador, es decir, no traspasan a la segunda generación. Y esto es un problema que ya no repercute solamente a nivel interno de los herederos, sino que repercute a nivel no solo de la comunidad cercana donde está establecida esa sociedad, sino también a nivel de todo el país y la importancia que tienen las empresas pequeñas y medianas, más que nada que son las empresas, por lo general, estas empresas de familia que recurren a los tipos sociales que prevé la ley porque no están reguladas específicamente, también con la necesidad de la conservación de la fuente de trabajo, ¿no? Con relación, obviamente lamentablemente hablo rápido, pero bueno, son muchas las cuestiones que quiero abordar y por eso quiero tratar de abordarlas todas en el tiempo que tengo, pero no se preocupen por tomar nota, porque el Power ya está a disposición de los que se hayan inscrito, o sea que a partir Irene se los puede entregar, y si no, al final de la presentación está también mi correo electrónico, si me lo quieren solicitar, a los que están mirando por redes no tengo inconveniente en pasarlo también. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, damos comienzo, Juan, si me podés pasar a la primer filmina. Bueno, para dar un concepto, como yo les mencioné anteriormente, no hay regulación específica de las empresas de familia, ¿sí? Aquellas empresas justamente de familia que decidan constituirse van a tener que recurrir a alguno de los tipos que prevé la Ley General de Sociedades. Para dar un concepto, les traigo acá el que da Javier Dubois, que dice que hay empresa familiar cuando los integrantes de una familia dirigen, controlan y son propietarios de una empresa, la que constituye su medio de vida y tienen la intención de mantener esta situación en el tiempo y con marcada identificación entre la suerte de la familia y de la empresa, ¿sí? Seguimos y vamos a ver que el Código Civil y Comercial ha evidenciado una notable flexibilización del orden público, flexibilización que se nota con mayor amplitud en el ámbito o en la regulación del derecho de las familias que en el derecho sucesorio, pero sin embargo vamos a hacer mención una por una de las disposiciones que entendemos que flexibilizan este orden público en favor de las empresas de familia. Y ahí vamos a ver, en primer lugar, la flexibilización, seguimos ahí, Juan, dentro del derecho de las familias. Vamos a ver con la siguiente filmina, que ahí les traje unas diferentes imágenes respecto de lo que se admite la regulación hoy del Código Civil y Comercial. La contractualización y autonomía creciente, ya hablamos en la actualidad, en rigor de verdad, de trayectorias familiares, y no de un único modelo que en el Código de Vélez estaba centrado en lo que era la familia matrimonial. Esta familia empresaria que puede ser tanto matrimonial como derivada de una unión convivencial, y la perspectiva de género, que ya cuando entremos a ver específicamente la regulación de sociedades, vamos a ver cómo lo contempla en la integración del directorio. Seguimos entonces. La actual regulación de las relaciones patrimoniales de pareja
se encuentra en sintonía con los principios de pluralidad. ¿Por qué? Porque el código justamente reconoce esto que ya se daba en la realidad social, es decir, la existencia de diferentes formas de vivir en familia, y no solo que las reconoce, sino también las protege con regulación específica. La autonomía, el principio de autonomía, que considera a la persona como sujeto autónomo y libre, y este equilibrio adecuado que debe haber entre los principios de responsabilidad y solidaridad familiar, ¿sí? Entre orden público y autonomía de la voluntad. Vamos a tratar en primer lugar, seguimos ahora con la de la familia empresaria matrimonial, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial consagra un sistema convencional no pleno, a diferencia del Código de Vélez, que era forzoso, era sí o sí el régimen de comunidad, en el que los cónyuges pueden optar, en la actualidad pueden optar por el régimen de comunidad o por el régimen de separación de bienes. ¿Cómo se realiza esta opción? Ahora lo vemos en la siguiente filmina. Puede ser objeto esto de una convención prematrimonial, el optar por uno u otro régimen matrimonial, entonces mediante escritura pública antes de la celebración del matrimonio o en el mismo momento de celebrar el matrimonio frente al funcionario del registro de Estado Civil y capacidad de las personas. Si no se ejerce la opción, supletoriamente va a regir el régimen de comunidad, ¿sí? ¿Cuál es el cambio trascendental que vemos ahora en el Código Civil y Comercial? Seguimos con la siguiente filmina. Es la posibilidad de mutar durante la vigencia de la sociedad conyugal el régimen matrimonial, patrimonial elegido, ¿sí? Hay un plazo que se debe establecer, que es mínimo de 1 año, haber estado en un régimen para poder realizar la opción, y los demás requisitos que no me voy a detener para no avanzar en estas cuestiones que tenemos mucho que hablar, lo ven ustedes por su cuenta en el 449 del Código Civil y Comercial. Esto es una consagración importante de la autonomía personal de los cónyuges. Vamos a ver ahora una demanda que a mí siempre me gusta ir viendo lo teórico y cómo se va viendo en los fallos de los tribunales. Fíjense, esta demanda le rechazaron una demanda de daños y perjuicios contra un escribano. Esta sentencia, les aclaro que no está firme, es de distrito número 12 de acá de Rosario, de noviembre del año pasado. Las partes que habían hecho suscribieron ante un escribano un acuerdo de modificación del régimen patrimonial del matrimonio y a su vez adjudicación por partición de bienes, ¿sí? Conforme lo cual quedó modificado el régimen patrimonial de comunidad de bienes por el régimen de separación de bienes regulado en los artículos 505 y siguientes. Seguimos con la siguiente, dice de rechazar, yo acá les transcribo solamente los sumarios, toda esta jurisprudencia está en la plataforma de Microjuris, así que también pueden acceder. Corresponde rechazar la demanda contra un escribano por los daños y perjuicios derivados de la falta de asesoramiento jurídico que debió haber recibido la actora y que de haber existido hubiera evitado que aceptara el acuerdo, modificación del régimen de comunidad, por el régimen de separación de bienes suscripto con quien fuera su esposo, pues la conducta de la actora aparece contradictoria y encuadra la teoría de los actos propios, ya que no se ha demostrado autoría del accionado sobre algún hecho que pueda entenderse como incumplimiento de sus obligaciones. Dice, si bien es correcto entender que la responsabilidad por falta o defecto en el asesoramiento puede fundarse en que la tarea notarial no puede reducirse a la mera confección de documentos, puesto que el escribano debe ilustrar a las partes acerca de los alcances del negocio, conveniencia o inconveniencia, comprometiéndose a observar un plan de prestación enderezado a brindar un consejo jurídico eficaz, es menester ponderar que ese deber de responder como profesional frente a esta observación recientemente aludida cesa cuando el supuesto daño ocasionado resulta de la culpa de una o ambas partes otorgantes o de un tercero, jugando aquí un eximente de responsabilidad. ¿Y por qué pongo esta carita que me quedo pensando? Porque en realidad, de acuerdo, cuando ustedes puedan acceder al texto completo del fallo, lo que da a entender el apoderado de la actora es que al momento de suscribir ese acuerdo por modificación del régimen matrimonial y partición extrajudicial de los bienes de esa sociedad conyugal, hubo violencia de género económica en perjuicio de la mujer.
circunstancia que, fíjense lo que hacen aquí, demandan directamente ante el juez civil y comercial daños contra el escribano, lo que da a entender que determinadas acciones se iniciaron contra el ex marido en la actualidad para atacar ese convenio, porque en rigor de verdad lo que debería haber hecho es ir ante el juez que intervino en esa disolución de la sociedad conyugal, que seguramente en este caso se produjo por divorcio, y ahí, por más que se haya partido extrajudicialmente, la nulidad por vicios de la voluntad o la nulidad de ese acto particionario, por ejemplo, si hubiera estado afectado por el acto jurídico, por el vicio de lesión, necesariamente debía tramitarse ¿dónde? Ante el juez de familia, no ante el juez civil y comercial. Y eventualmente los daños producidos como consecuencia de ese acto realizado deberían haberse reclamado en ese ámbito. Entiendo que no se ha probado justamente esas cuestiones en sede familiar, y acá solamente en sede civil se demandó por daños al escribano y fue rechazada esa demanda. Vamos a seguir ahora con el régimen primario. Vemos acá esta regulación, cómo entra a jugar justamente los principios de solidaridad familiar y el orden público. ¿Qué entendemos por régimen primario? Yo solamente les voy a leer un artículo que me parece importante, el más importante, que es un conjunto de normas de carácter obligatorio para todo régimen matrimonial en las que se estructura un piso mínimo de protección. Es decir, cualquiera sea el régimen matrimonial elegido, las partes no pueden acordar nada que viole este piso mínimo de protección. Y en este sentido, los supuestos comprendidos son el deber de contribución, que ahora les voy a mencionar específicamente, que establece el 455. Recuerden ustedes que los cónyuges, circunstancia que también se aplica a las uniones convivenciales, los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, de uno de los cónyuges que convivan con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Fíjense que ahora el Código Civil y Comercial reconoce como aporte esto que ya en el Código de Vélez no estaba regulado, pero sí ya tenía reconocimiento de la doctrina y de la jurisprudencia, ahora se consagra expresamente en el Código Civil y Comercial. Ese deber de contribución, la protección de la vivienda familiar, como regla la inejecutabilidad de la vivienda familiar por deudas posteriores a la celebración del matrimonio, las excepciones están planteadas en el mismo 456, la responsabilidad solidaria por estas deudas y los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables, ¿sí? Entonces, un piso mínimo inderogable por las partes. Seguimos ahora con los caracteres, con la siguiente filmina del régimen de comunidad. El régimen de comunidad es restringido a las ganancias, ¿sí? A los bienes gananciales, es diferida, ¿sí? Porque yo voy a hacer efectivo ese derecho a expectativa que tengo durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿A qué momento? Al momento recién de la disolución de esa sociedad conyugal. Y de gestión separada. Ahora vamos a analizar un poco más esto. ¿Y cuáles son los caracteres del régimen de separación de bienes? No confiere a los cónyuges expectativas comunes sobre los bienes adquiridos por cada uno de ellos. Cada cual, la regla es esta, adquiere para sí y administra y dispone de lo adquirido, salvo las normas del régimen primario, ¿sí? Seguimos entonces. Con la calificación de bienes, esto también es un gran aporte que hace el Código Civil y Comercial, porque antes las normas estaban diversificadas y ahora el Código regula específicamente, si bien ahora les voy a mencionar cómo hacemos para calificar bienes, ustedes van a ver que hay regulación específica en el 464 de qué se entiende por bienes propios y en el 465 cuáles son bienes gananciales. ¿Cuáles son las reglas? En primer lugar, esta que funciona como regla y a su vez como principio es la presunción de ganancialidad. Está establecida en el artículo 466. En segundo lugar, la segunda regla es que la calificación es legal, ¿sí? Las partes no pueden ellas calificar bienes, ¿sí? La calificación la determina la ley. La tercera regla es el momento de la adquisición.
Y otra regla es que la calificación es única, ¿sí? Y un bien no puede cambiar su carácter, salvo la excepción que les menciono ahí respecto de los bienes propios y de los bienes gananciales, excepción que es legal también, es la única excepción que se prevé. Y los principios también, como mencioné recién, el de presunción de ganancialidad, que funciona como regla y como principio, el de subrogación real, el de la causa o título anterior y el principio de accesoriedad, ¿sí? Esto lo tenemos que tener en cuenta a los fines de, por ejemplo, si se hacen aportes o se disponen de estos bienes, si requiere o no el asentimiento del otro cónyuge. Seguimos entonces con la gestión de los bienes en la comunidad. Ahí les establezco las normas específicas y tengan en cuenta que se debe completar estos artículos que les menciono acá en esta tablet con lo dispuesto sobre gestión en el marco del régimen primario, ¿sí? Es importante, seguimos, que durante la vigencia de la comunidad, remarcar, cada cónyuge tiene la libre administración de sus bienes propios, los bienes gananciales de su titularidad, la parte indivisa de los bienes de titularidad conjunta y de los bienes de origen dudoso. ¿Cuáles son los bienes de origen dudoso? Aquellos respecto de los cuales ninguno de los cónyuges puede acreditar la propiedad exclusiva. Entonces se entiende que pertenecen, que son titulares ambos por partes iguales indivisas, ¿sí? Por lo general, la doctrina refiere a los muebles del hogar, electrodomésticos y demás. Actos de disposición en el régimen de comunidad. Esto también es algo que vino a rectificar el código. ¿Por qué? Porque no es lo mismo prestar el asentimiento conyugal que consentimiento, como erróneamente decía el Código Civil, ¿sí? ¿Qué es el asentimiento? Seguimos. Es un acto jurídico cuyo fin inmediato es otorgar eficacia al acto de disposición del cónyuge titular. El que presta el asentimiento no forma parte de ese acto, ¿sí? A diferencia de que sí lo hace, forma parte del acto aquel que presta el consentimiento. El asentimiento es un acto jurídico voluntario, es unilateral, es no formal en principio, puede ser expreso o tácito, es especial, es revocable hasta la fecha de celebración del negocio, puede otorgarse antes, durante o con posterioridad a la celebración del acto dispositivo, de esta manera confirmando el negocio viciado. Puede suplirse esta falta de asentimiento por la venia del juez, y si el acto se celebra sin el asentimiento, es pasible de nulidad. Esto también lo incorpora el Código Civil y Comercial porque en Vélez no se establecía sanción, entonces la doctrina discutía si se trataba de un supuesto de inoponibilidad o de nulidad relativa en este caso. Si hacemos un análisis comparativo, entonces, entre la regulación del Código Civil de Vélez y el Código Civil y Comercial, ahora habla expresamente el artículo 470 de asentimiento, habla de enajenar o gravar, en lugar de disponer o gravar, como decía Vélez. El nuevo habla de disposición de bienes registrables en general, ¿sí? Resultan comprendidos los bienes registrables en cualquier registro. El Código Civil refería a disposición de bienes cuyo registro se hubiera impuesto de forma obligatoria, era una fórmula más cerrada. La actual regulación extiende la exigencia a las promesas de los actos. Vélez guardaba silencio sobre ese particular, y establece el nuevo que el efecto de la celebración del acto sin el asentimiento, la venia judicial, que como mencioné antes, es la nulidad. Estos supuestos que regula el 470 de limitación a la facultad de disposición, ¿cuál es la finalidad que tienen? Es la protección de la integridad de la masa común, ¿sí? Que se va a hacer efectiva justamente al momento de la disolución del régimen. ¿Qué ocurre con las acciones o cuotas? Acá estamos introduciéndonos en lo que es la transmisión sucesoria de las empresas de familia. Bueno, el propio código establece que se debe otorgar el asentimiento respecto de acciones nominativas no endosables y las no cartulares, las participaciones en sociedades, en cualquiera, ¿sí? Ya sean personalistas, de responsabilidad limitada, por acciones que se inscriben en el libro de registro de acciones, se entiende por lo tanto que se inscriben en un registro y por tanto se requiere el asentimiento conyugal,
e incluso las incluidas en la sección cuarta, que eran las que antes la ley de sociedades consideraba como sociedades irregulares o de hecho. En el caso en que no se exige el asentimiento, es obviamente las que están autorizadas para la oferta pública, ¿sí? Esto lo establece todo el artículo 470 en los incisos que les he mencionado. También se requiere el asentimiento para los actos que impliquen transformación, fusión, escisión de sociedades, aportes de dominio o uso, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando empecemos a concatenar todas estas normas con la empresa de familia y el tipo social, ¿sí? Si yo doy un bien que es de mi titularidad y lo quiero aportar a una sociedad, bueno, necesito el asentimiento de mi cónyuge. Esto está implícitamente comprendido en el término enajenar del 470, pese a que no lo dice expresamente. Vamos a ver entonces ahora un fallo. Fíjense, este es de Reconquista, de la Cámara de Reconquista del año pasado, si no me equivoco. Cesión de cuotas de una SRL, necesidad del asentimiento del cónyuge del cedente. Dice, ante la presentación del actor, el secretario del Registro Público de Comercio decretó el punto C, confirmado después por la resolución del juez de primera instancia, en estos términos: constituyendo la cesión un acto de disposición de un bien registrable, resulta indispensable el acompañamiento de los respectivos asentimientos conyugales, instrumentación que se hará con certificación de firmas. Contra la referida resolución, la actora dedujo recurso de revocatoria parcial con apelación en subsidio, sostiene que la falta de asentimiento conyugal en el contrato de transferencia de cuotas sociales constituye una nulidad con relación al cónyuge de cuyo asentimiento se prescindió. Entiende el apelante que el acto en cuestión tiene pleno valor respecto de quien lo celebró, por ende es título suficiente para la viabilidad de la inscripción que se peticiona, insistiendo que la falta de consentimiento, en realidad debió decir asentimiento del cónyuge, origina una nulidad de carácter relativo, solo invocable por el esposo omitido y sus herederos. La resolución de Cámara, en realidad el voto que emite el camarista en primer término, considera lo mismo que el apelante. El segundo voto es lo que les he transcripto acá, que es el voto de la mayoría. Confirma lo resuelto en primera instancia, dice que el fundamento del cual se sirvió el secretario del Registro Público de Comercio para exigir el cumplimiento del entonces imperante artículo 1277 es el que surge del artículo 23 de la ley 3397. Sigo con los fundamentos. La referida normativa establece que es facultad del secretario observar los actos y documentos que se presenten en inscripción por vicios o defectos de forma, por falta de capacidad de los otorgantes o por tener un objeto contrario al orden público. Entiendo, dice este camarista, es absolutamente subsumible la falta de asentimiento conyugal dentro de lo que el artículo llama vicios o defectos de forma, cuando las cuotas en cuestión tienen naturaleza ganancial. Teniendo en miras la descripción que realiza Llambías, no cabe más que incluir dentro de forma a la necesidad del asentimiento conyugal para casos como el presente, donde lo que se transmite es ni más ni menos que un derecho registrable. Dice, desde la óptica societaria, Nissen se opone a hacer prevalecer la celeridad o la informalidad por sobre la seguridad jurídica y la tranquilidad familiar, y añade que el requerimiento del consentimiento conyugal para disponer o gravar bienes gananciales cuyo registro ha sido impuesto legalmente no constituye una exigencia arbitraria del legislador ni carece de fundamento, pues lo que se ha querido es que el requisito previsto por el artículo, en ese caso del Código Civil, solo sea exigido cuando se trata de bienes inmuebles, muebles o derechos cuyo valor sea lo suficientemente relevante. Y después, sí, fíjense que está sumamente fundado, ya les digo por qué, por que el primer voto no compartía lo que se había resuelto en primera instancia. Dice, el control de legalidad que tiene a su cargo el registrador mercantil no puede sino ser amplio y profundo, excediendo las constancias del documento inscribible para adentrarse al negocio fundamental que le da origen, pues no puede arribarse a otra conclusión si partimos de la idea que la finalidad de dicho control es evitar la promoción de futuros litigios que pueden ser evitados mediante un minucioso examen del acto a inscribirse. ¿Sí? Es de Reconquista, la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de junio del año pasado. Seguimos entonces con la responsabilidad de los cónyuges por las deudas en el régimen, estábamos haciendo referencia al de comunidad frente a terceros.
La regla es la irresponsabilidad por las deudas del otro cónyuge, ¿sí? Ahí les dejo las normas específicas. ¿Cuáles son las excepciones? La responsabilidad solidaria, en los casos en que debían contribuir a los gastos del sostenimiento, educación de los hijos comunes y demás. El artículo 467, que habla de la responsabilidad concurrente, en este caso solo se aplica para el régimen de comunidad, es para el supuesto de la reparación o mejora de los bienes gananciales. Aquel cónyuge que no contrajo la deuda va a responder como obligación concurrente, justamente porque su obligación surge de la ley y no por haber sido quien contrató, porque él no lo fue, con sus bienes, nada más que con sus bienes gananciales. Otra de las excepciones es la responsabilidad ilimitada y solidaria, cuando integran una sociedad personalista, y son socios obviamente de esa sociedad, y la responsabilidad mancomunada y por partes iguales, como regla, si se trata de una sociedad simple de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Ahora vamos a entrar a analizar esto de si los cónyuges pueden contratar entre sí, porque hay una norma que ha quedado que no parece del todo clara, y ahora vamos a por lo menos decir lo que la opinión mayoritaria de la doctrina ya interpreta al respecto. El Código Civil y Comercial regula la contratación entre cónyuges en función del régimen patrimonial de pertenencia. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes, pueden contratar libremente, y el límite que encuentran, ¿en dónde lo encuentran? Justamente en el régimen primario. En cambio, si se encuentran bajo el régimen de comunidad, nos encontramos con el artículo 1002, en el inciso D, que incluye a los cónyuges entre los inhabilitados especiales para contratar. ¿Qué ocurre? Que esto está en franca contradicción, es decir, la prohibición no se estableció porque se considerara que no tenían capacidad los cónyuges para contratar, sino porque se suponía que pueden defraudar a terceros si están en el régimen de comunidad, cosa que también lo pueden hacer si están en un régimen de separación de bienes, ¿sí? Y esto se contrapone con normas expresas del Código que establecen el contrato de mandato entre cónyuges, la posibilidad ahora que con el artículo 27 modificado de la Ley General de Sociedades, que puedes constituir sociedades de cualquier tipo, incluso las de la sección cuarta, el pacto de familia, que vamos a ver en profundidad en la próxima charla la semana que viene, que hablamos específicamente de los pactos sobre herencia futura permitidos. La partición donación conjunta también lo vamos a tratar, de bienes gananciales, entre otras normas que admiten el contrato entre cónyuges. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué es lo que podemos decir en este sentido siguiendo a Krasnow? Que resulta necesario no sujetarse a la rigurosidad que surge del inciso D del artículo 1002, sino que cabe hacer una lectura e interpretación que armonice con la totalidad de las normas que integran el sistema, ¿sí? Y en su caso, si esto está, o sea, si se prevé la posibilidad de afectar a terceros, hay artículos específicos, ¿sí? Tendrán la acción de fraude, y si es el fraude entre cónyuges, también tienen acciones específicas para resguardar sus derechos y no la prohibición de contratar. Analicemos entonces algunos fallos. Fíjense acá, la inoponibilidad de la personalidad jurídica, este es reciente, de junio del año 2020, de la Cámara Civil y Comercial de Junín. Dice, si al tiempo de la constitución de la sociedad anónima familiar, la actora se presentó en sede policial y declaró que desde 3 años antes su relación matrimonial estaba atravesando dificultades, a raíz de las cuales hacía 1 año que le reclamaba el divorcio al demandado, estas circunstancias probadas, al ser valoradas conjuntamente, se convierten en indicios que por su precisión, gravedad y concordancia habilitan a presumir fundadamente que la constitución de la sociedad anónima y el aporte de importantes inmuebles a la misma tuvo por finalidad sustraer bienes de la masa ganancial. Del dictamen pericial, del que no hay motivo válido para apartarse por estar fundado en los conocimientos propios de la especialidad del experto, surge que el valor contable de las acciones de la sociedad resulta muy inferior al que surgiría de una evaluación del capital social con criterio de liquidación, diferencia que deja claramente expuesto el perjuicio para la excónyuge. Por esta razón es que resulta procedente el planteo de inoponibilidad de la persona jurídica esgrimido por la actora, aunque la existencia de la sociedad anónima en este caso no sufre ninguna modificación.
Las sociedades, en virtud de su personalidad jurídica distinta de la de los socios, pueden ser utilizadas para cambiar la titularidad de bienes que debían repartirse por la disolución del régimen de comunidad. Y esta maniobra para excluir bienes del régimen de comunidad del matrimonio se presenta con mayor asiduidad en las denominadas sociedades familiares, carácter que indudablemente reviste la sociedad anónima creada e integrada exclusivamente, en este caso era por el cónyuge, el excónyuge, y el padre, ¿sí? Para perjudicar a la que había sido su esposa. Perspectiva de género. Fíjense este fallo de la Cámara Criminal de Córdoba de febrero del 2019. Si estamos a la regulación específica del Código Penal, el artículo 185 dice que están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. En el inciso primero, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. En este caso, ¿cómo resuelve la Cámara? Dice, corresponde condenar al encartado como autor penalmente responsable del delito de estafa, partícipe necesario del delito de falsedad ideológica y autor del delito de uso de documento privado falso, todo en concurso real, al haberse probado que mediante la constitución de una sociedad anónima junto a su esposa, utilizando certificaciones de firmas falsas en connivencia con su escribana, pretendió despojar a la víctima de bienes inmuebles de carácter ganancial, vendiéndolos a través de dicha sociedad constituida irregularmente a otra sociedad creada previamente con ese solo fin. Les resumo acá los fundamentos más importantes. Dice, cuando el delito de daño integra hechos de violencia que por sus modalidades y condiciones quedan atrapados por la normativa convencional, es decir, ¿cómo aplica la norma? Interpreta el artículo del Código Penal conforme con la Constitución y los tratados internacionales, en este caso, para evitar la violencia que esta mujer, violencia de género que esta mujer había sufrido, porque primero fue engañada por su esposo diciéndole que debía constituir esa sociedad por la cantidad de deudas que tenía, y cuando ella advierte tal situación y ya le niega la firma, ¿qué hace? Empieza con el concurso de 2 escribanos diferentes que intervinieron acá a falsificarle su firma para constituir esta nueva sociedad y ahí traspasar todos los bienes que debía reconocerle al momento de la disolución de esa sociedad conyugal. Dice, cuando el delito de daño integra hechos de violencia que por sus modalidades y condiciones quedan atrapados por la normativa convencional que rige en materia de violencia de género, considero que no solo no se encuentra presente el fundamento de política criminal que habilita la aplicación de la excusa absolutoria del 185, sino que una interpretación conforme que integre la ley de fondo con la normativa de mayor jerarquía habilitaría la exclusión de la excusa absolutoria para estos casos. Muy interesante el fallo. Ahora vamos a ver mínimamente la familia empresaria convivencial, ¿sí? Cuando hay unión convivencial, lo regula específicamente el 510, autonomía de la voluntad, ¿sí? Por eso estamos con el dibujito de las manos acordando, sí o sí hay que celebrar pactos en este caso. El contenido del pacto de convivencia, el artículo establece una enumeración que no es taxativa. Los límites a las posibilidades o a los objetos de esos pactos lo encontramos en el 515. ¿Y cómo se rigen las relaciones patrimoniales? Bueno, las relaciones económicas entre los integrantes de la Unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia y a falta de pacto, cada integrante de la Unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad con la restricción regulada en este título para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentran en ella. Y el artículo que regula qué ocurre con la distribución de los bienes al cese, la regla es que cada uno va a ser titular del bien que haya estado a su nombre durante esa unión convivencial, ¿sí? Salvo que se haya establecido algo diferente en un pacto, y obviamente hay que aplicar el supuesto si se da las reglas del enriquecimiento sin causa, si hubo simulación, fraude y demás. Ahora vamos a entrar a analizar la flexibilización dentro del derecho sucesorio. Las modificaciones más importantes, seguimos ahora, son que la empresa que constituye una unidad económica o las partes sociales como objeto de indivisión forzosa,
La atribución preferencial en la partición, ya sea del establecimiento que constituye una unidad económica o de los derechos sociales en caso de explotación en forma social, los pactos sobre herencia futura, en especial el pacto de familia de la segunda parte del artículo 1010, la disminución de las cuotas de legítima y los efectos de la acción de reducción de donaciones y acción rey persecutoria. Para evitar la partición forzosa que opera como regla, podemos acudir a la indivisión impuesta por el testador, al pacto de indivisión entre los coherederos o a la oposición a esa partición, lo que implicaría un supuesto de indivisión. ¿Quiénes se pueden oponer? El cónyuge supérstite o un heredero. Ahora vamos a ver cada supuesto. Indivisión impuesta por el testador, la forma, pese a que la norma no lo dice expresamente, debe ser realizado por testamento. El nuevo código admite dos formas, hológrafo o escritura pública. El objeto puede ser toda la herencia, en este caso el plazo máximo va a ser de 10 años, puede ser un bien determinado, establecimientos o partes sociales, cuotas o acciones. También se va a establecer por 10 años o hasta que los herederos menores de edad lleguen a la mayoría de edad. Y la prohibición es que no puede establecerse sobre bienes gananciales, ¿sí? No lo dice expresamente la norma, pero como habla de que se puede establecer esta imposición respecto de los herederos, el cónyuge, recuérdense que si concurre con descendientes, en los bienes gananciales no hereda, retira su parte de socio y en los gananciales heredan los descendientes, por cabeza. Cese. El juez puede autorizar la división antes de vencer el plazo a pedido de un coheredero que invoque circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. El segundo supuesto que prevé, que esto estaba regulado, si recuerdan ustedes, en la ley 14394, ahora está incorporado en el Código Civil y Comercial. El pacto de indivisión entre los coherederos es un contrato, por lo tanto se admite la libertad de formas para realizarlo. La indivisión puede pactarse junto con una partición provisional de uso y goce de esos bienes, puede hacerse sobre la totalidad de los bienes o sobre un bien determinado. El plazo de indivisión es de 10 años y puede renovarse. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, necesariamente requiere homologación judicial y cualquiera de los herederos puede pedir la división si median causas justificadas. Con relación a la oposición del cónyuge a la partición, el 2332 ahora establece que si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial que constituya una unidad económica o partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite, fíjense los requisitos, que ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento o que es el principal socio o accionista de la sociedad, puede oponerse a que se incluyan en la partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote. Es decir, si el cónyuge puede solicitar como atribución preferencial este derecho y que se le atribuya, lo que se va a preferir en lugar de la indivisión, que es la partición con atribución preferencial, ¿sí? Siempre y cuando se den los requisitos, que ya lo vamos a ver. Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento, pero que participa, dice el 2332, activamente de su explotación. Plazo de indivisión, 10 años desde la muerte del causante, pero puede ser prorrogado judicialmente hasta su fallecimiento. Tengan en cuenta acá cómo va a operar la posibilidad de el cese, el pedido de cese por parte de los herederos, y la rendición de cuentas que van a tener que exigir si no administra correctamente, ¿sí? Si es que lo solicita o lo va prorrogando hasta el momento del fallecimiento. ¿Por qué? El propio artículo establece que la administración le corresponde al cónyuge supérstite, administración obviamente va a ser judicial y hay que tener en cuenta el tema de la rendición de cuentas. ¿Y cómo cesa? El juez puede autorizar la división antes de vencer el plazo a pedido de un coheredero que invoque circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. Estas circunstancias graves pueden derivar de la falta de rendición de cuentas o de la rendición de cuentas defectuosa por parte del cónyuge administrador. Atención, esto es nuevo, no lo regulaba la 14394, es que un heredero también puede oponerse en estos supuestos. Lo establece el 2333. Ahora, el interrogante que surge, ¿por qué? Porque aplican directamente, el 2333 remite a las normas, se aplica, dicen, las mismas condiciones que el 2332. Entonces, puede ser
que lo pueda solicitar la prórroga este heredero hasta su fallecimiento. Entonces la pregunta que por ahí surge es si se afecta la legítima hereditaria, porque hay otros herederos legitimarios. En realidad acá, por acciones de protección de la legítima, no podemos ir porque el acto no lo realizó el causante, ¿sí? Sino que fue solicitado por uno de los herederos que tenía la posibilidad de solicitar, de oponerse a esta partición. Entonces, la vía que encuentro como una posibilidad de plantear si se encuentra afectada la legítima es el fraude a la ley, ¿sí? Del artículo 12. Atribución preferencial en la partición, seguimos. El 2380 dice que el cónyuge sobreviviente o un heredero puede pedir la atribución preferencial en la partición con cargo de pagar el saldo, si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial y demás que constituye una unidad económica en cuya formación participó. Ahora vamos a ver qué significa esto. En caso de explotación en forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales si ello no afecta las disposiciones legales o las cláusulas estatutarias sobre la continuación de una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos. Acá vamos a tener que ir a ver los estatutos de esa sociedad. Por eso estamos viendo todas estas normas para prever todos estos supuestos y planificar correctamente esta transmisión sucesoria de la empresa familiar, con la menor cantidad de conflictos posibles o tratando de preverlos. Y el saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario. Esto hay que vincularlo con el artículo 2377. ¿Cuál es la finalidad? Evidentemente es la continuación de la empresa y de la fuente laboral, ¿sí? ¿Qué significa esto de participar en la formación? Haber trabajado con el causante, haber aportado dinero o fondos propios. En realidad acá estoy de acuerdo con Iglesias cuando considera que en rigor de verdad es el que intervino en la gestión, el que más empapado está, porque de nada sirve otorgarle, digamos, esta atribución preferencial al que participó en los orígenes de la sociedad y después se desvinculó, a lo mejor porque justamente la finalidad que persigue esta norma no se va a cumplir, porque esa sociedad no va a ser rentable. Entonces hay autores, por ejemplo, como Aspiri, que consideran que no, que es aquel en que en el inicio había intervenido, ya por ese solo hecho puede solicitar la atribución preferencial. Nosotros consideramos que es aquel que interviene activamente en la gestión de esa empresa. Derechos sociales, refiere el artículo, a diferencia del que hablábamos con anterioridad, que habla de las cuotas o acciones, y en realidad acá también consideramos que no son los derechos del socio los que puede solicitar como atribución preferencial, sino las cuotas o acciones de esa sociedad que se le atribuyan de forma preferente. Con relación a la evaluación, si la partición es judicial, porque se da alguno de los supuestos en que necesariamente debe ser judicial, la evaluación debe ser real de esa empresa o de las cuotas o acciones, evaluación real. El saldo se debe pagar al contado, salvo que se acuerde lo contrario, y si varios lo solicitan de manera conjunta, se adjudica de manera conjunta si hay acuerdo, y si no hay acuerdo decide el juez teniendo en cuenta las pautas que plantea el artículo. Pacto sobre herencia futura también es otra de las grandes flexibilizaciones. Esta es la que realmente reclamaba la doctrina y más que nada desde el derecho societario. La regla sigue siendo la prohibición. Ahí les menciono los artículos, tanto en Vélez como en el actual código, los pactos como regla están prohibidos, pero tenemos la excepción en uno de los pactos excepcionalmente permitidos, es el pacto de familia del 1010 en segundo párrafo. Dice que los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios que a lo mejor no quieran participar de esa sociedad. Estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afecta a la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Tengan en cuenta que este pacto de celebrarse, ya después vamos a ver en la última clase cómo todo esto se cierra, consideramos a través del instrumento apropiado es el protocolo de familia, que nos permite
que es un contrato marco, digamos, en el cual se van a ir pactando todos estos contratos específicos de ejecución. Este pacto, si se llega a realizar respecto de la sociedad, es uno de los pactos que se denomina parasociales, ¿sí? Ya vamos a tratarlo con más profundidad en la próxima clase y cerrarlo en la última. Pero lo tengo que mencionar porque es una de las grandes modificaciones que trae el Código Civil y Comercial, que no está regulada en la parte sucesoria, sino en la parte de contratos, en los objetos de los contratos. Disminución de las porciones de legítimas. Tienen porción legítima ascendientes, descendientes y cónyuges. Esto que nos da una mayor autonomía de la voluntad, ¿sí? Juega como peso y contrapeso. A mayor autonomía se restringe el orden público sucesorio en este caso. ¿Cuáles son las porciones legítimas globales y la porción disponible actuales? Para los descendientes, disponible del 66,66, para la porción disponible del 33,33, para los ascendientes de un medio, legítima y porción disponible, y para el cónyuge también de un medio. Algunas formas de transgresión a la legítima, y ahora vamos a ver fallos específicos de cada uno de los supuestos. El futuro causante puede vulnerar la legítima mediante testamentos o actos de disposición entre vivos a título gratuito, recurriendo a simulación e interposición de personas, a constitución de sociedades, a constitución de fideicomiso, ya sea de forma contractual o testamentaria, y a través también del fraude a la ley. Los legitimarios, seguimos, cuentan con las siguientes acciones. Si se encuentra afectada la igualdad, acción de colación, que no solo se colacionan donaciones, sino otros beneficios, como lo regula el Código expresamente, que deriven de una convención particular celebrada con el causante, y acción de colación de deudas. Y en concreto, las acciones si se encontró afectada la legítima hereditaria, el Código ahora diversifica las acciones. Tenemos por un lado la acción de entrega de la legítima, la acción de complemento, la acción de reducción de disposiciones testamentarias, la acción de reducción de donaciones y la acción rei persecutoria. Que, bueno, si entra en vigencia el Código Civil, la reforma que tiene sanción en la Cámara de Senadores, de modificación de estos artículos, de los efectos de la acción de reducción y en concreto de la acción rei persecutoria, realmente va a quedar muy reducido el ámbito de aplicación de estas acciones de protección de la legítima hereditaria. La prescripción liberatoria de cualquiera de estas acciones, ya sean las que protegen la igualdad o las que protegen la legítima hereditaria, plazo de prescripción liberatoria es de 5 años desde el momento del fallecimiento del causante. ¿Qué es lo que pasa con el 2459, esto de la prescripción adquisitiva? Es que si yo interpongo la acción, ¿sí?, el que estuvo en posesión, el donatario o el tercer adquirente que estuvo en posesión del bien por 10 años, me puede oponer como defensa la prescripción adquisitiva del bien por haber estado en posesión de ese bien por 10 años. ¿Sí? Pero prescripción liberatoria, incluso si yo tengo que, el acto fue simulado, por ejemplo, encubierto la liberalidad bajo la apariencia de un acto oneroso y tengo que interponer simulación y colación y o reducción, porque a lo mejor estuvo afectada también la legítima hereditaria, ese plazo de prescripción, que en la simulación es menor, se cuenta dentro del plazo mayor de 5 años, que no hay norma específica, es el 2560, en Vélez eran 10 años, ahora son 5. ¿Por qué? Por la que la simulación es un medio para obtener el fin, que es o la reducción o la colación. ¿Sí? Plazos, vuelvo a repetir, de prescripción liberatoria que se cuentan desde el momento del fallecimiento del causante. Yo la acción de reducción o la rei persecutoria, tal como está el Código Civil y Comercial ahora, la puedo interponer. Es el demandado el que me puede oponer como defensa, y si no la opone, la acción obviamente prospera, la prescripción adquisitiva si estuvo en posesión del bien por el plazo que establece la norma. Veamos algunos fallos. Y con esto ya termino y estoy abierta a las preguntas. El último fallo, les menciono solamente los sumarios porque lo voy a tratar más en profundidad porque realmente es muy rico y son fallos bastante extensos que los encuentran todos en la plataforma. Fíjense este, de agosto del 2020. Transmisión de cuotas sociales simulada. Corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto rechazó la demanda de simulación
en relación al acto jurídico por el que el accionante transmitió cuotas sociales de la empresa familiar a su hijo y a la esposa de este, declarando que el mismo es absolutamente simulado e inoponible tanto al actor como a terceros, sin perjuicio de la validez de los derechos de terceros adquirentes de buena fe a título oneroso. Así, a los fines del artículo 1052, solo corresponderá la restitución de las cuotas sociales a favor del actor, que en la actualidad falleció, o sea, a favor de la sucesión, en tanto no se probó el pago del precio del negocio simulado. ¿Qué había hecho? Era supuesto una simulación absoluta entre partes. El padre le había cedido el mayor porcentaje de las cuotas sociales en una sociedad que tenía en parte con su hijo en favor de uno de sus hijos, porque tenía más descendientes, y de la cónyuge de este hijo, ¿sí? Y luego demanda la simulación absoluta de ese acto. Dice, las deficiencias de la pericia contable, que requirió un sinnúmero de pedidos de explicaciones y aclaraciones y volver a revisar la documentación existente, han dificultado obtener cabal conocimiento del precio real o de mercado de la empresa, lo que implica una presunción en contra del demandado de que el pactado fue un precio muy inferior al real, lo que se caracteriza como precio vil. Si la intención, seguimos, la intención del actor era retirarse de la empresa, dada su avanzada edad, al firmar la cesión-venta por el reducido precio pactado, en modo alguno se aseguró su subsistencia futura, ya que el precio estipulado fue absolutamente insuficiente para ese fin. No se justifica vender en este precio para cubrir la necesidad de asegurarse un retiro para su vejez y por consiguiente no aparece el indicio de necesidad de vender, desprendiéndose del que constituía su único medio de vida por un precio que le permitiría subsistir tan solo un año. Dice, constituyen importantes presunciones de la simulación, la estrecha vinculación de parentesco entre las partes, el precio vil de la operación, el deseo de excluir al actor, que era el fundador de la empresa, el mantenimiento de la ocupación del inmueble por parte del propio vendedor, porque el padre seguía yendo a la fábrica y eso se probó judicialmente y seguía tomando decisiones respecto de esta empresa, la ausencia de pruebas sobre el origen de los fondos con que se solventó la compra y sobre el destino dado al precio de venta por el comprador. ¿Sí? Ese es el primer sumario que les traigo con relación a estos temas, ¿no? En segundo lugar, la inoponibilidad de la personalidad jurídica, nuevamente, ahora respecto de una heredera. Fíjense que siempre se recurre a las sociedades muy frecuentemente o para defraudar al cónyuge o para frustrar los derechos de los legitimarios. En este caso también es del junio del año pasado. Dice, cabe confirmar la declaración de inoponibilidad de la persona jurídica respecto de la actora, pues surge probado que la SRL fue creada con el objeto de perjudicar los derechos hereditarios de la reclamante, los cuales dejaron de ejercerse sobre la participación de su padre en una sociedad de hecho que tenía una sólida trayectoria en la elaboración y venta de los helados, para comenzar a ejercerse sobre la participación de su padre en una sociedad de hecho que sin trayectoria alguna solo se dedicaba a alquilar maquinarias para la elaboración de helados a un único cliente. Es decir, tenía una sociedad de hecho. Muere la cónyuge supérstite y ahí hereda su hija, a la que habían excluido de esta sociedad, que estaba parte, no era que la habían excluido, no formaba parte de esa sociedad, pero al morirse, ¿qué es lo que ocurre? Tengan en cuenta esto. Cuando la disolución de la sociedad conyugal se produce por la muerte, la liquidación y partición de esa sociedad conyugal, ¿dónde se produce? No en familia, sino en el juez que interviene en la sucesión, ¿sí? Porque esa masa confluyen, digamos, en división postcomunitaria con la comunidad hereditaria, ¿sí? Entonces, trasladan todos los bienes de esa sociedad de hecho a una SRL con los mismos empleados, el mismo domicilio social, pero el único objeto que tenía esa SRL era alquilar, la SRL, perdón, era la que producía ahora los helados y la sociedad de hecho solamente lo único que hacía era alquilarle a esa SRL las maquinarias y los productos para poder fabricar esos helados, ¿sí? Corresponde condenar al demandado a rendirle cuentas a la actora por las locaciones del inmueble en el que estaba instalada la heladería y de las maquinarias allí existentes, a partir de que tuvieron inicio, teniendo presente que luego del fallecimiento de la madre de la reclamante se incrementó la porción ideal que le corresponde a la actora sobre tales bienes. Ninguno de los herederos, los hermanos que hicieron, alquilaron,
¿sí? Que esto ya lo vimos en las clases anteriores respecto de administración, sin el consentimiento de los demás, cuando justamente no solo se requiere unanimidad, sino facultades expresas, porque la locación es un acto que entorpece la partición. Entonces, habían no solo alquilados, sino esta heredera desconocía la realización de esos contratos, por lo tanto, habían quedado encuadrados en la figura del gestor de negocios ajenos, con la grave responsabilidad que tiene, ¿sí? Y el otro fallo que vamos a tratar en profundidad, porque la verdad que es riquísimo, y es de nulidad del acto jurídico. En este caso era un fideicomiso contractual de administración. El fallo es de Necochea, de la Cámara Civil y Comercial, de octubre del año pasado. Dice, corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda de nulidad. En primera instancia habían rechazado porque consideraban que no había pacto sobre herencia futura prohibido, pues los contratos de fideicomiso atacados afectan el orden sucesorio, ya que surge como finalidad expresa la de constituirse un fideicomiso de administración con la particularidad de la percepción de la totalidad de los frutos y rentas para los beneficiarios de primer orden, es decir, durante la vida de los fiduciantes, en este caso que eran el padre y madre del actor, los beneficios los percibían ellos, ¿sí? Mientras ellos se encuentren con vida. Una vez acaecido el fallecimiento de ambos, los frutos y rentas solo podrían ser afectados a la conservación y recapitalización de los bienes fideicomitidos hasta la finalización del fideicomiso, que se establecía en 30 años, en el que serían transferidos, es decir, la propiedad plena, ¿a quién pasaría? Que es el fideicomisario, la figura, no ya al hijo y a la hija que tenían vivos, sino a los nietos, ¿sí? Alterándose el orden legal sucesorio. Bueno, esto el escribano, todas las escrituras que hizo, evidentemente no advirtió que esto constituía un pacto sobre herencia futura prohibido, tanto en Vélez como en el actual. Es más, si se hubiera establecido esto en un testamento, constituye una sustitución fideicomisaria prohibida, porque la única admitida es la vulgar, es decir, yo instituyo un heredero para cuando el otro no puede o no quiere aceptar. Y en este caso, en primera instancia, dan validez a este fideicomiso de administración y la Cámara lo revoca. Solamente les traigo los sumarios, un fallo bastante extenso, y lo quiero abordar en profundidad cuando hablemos de pactos sobre herencia futura en la próxima charla del martes que viene. ¿Sí? Si el contrato está inspirado y se propone principalmente asegurar el destino del patrimonio para después de su muerte, ello puede entenderse como una violación a la prohibición que surge, porque era aplicable Vélez en este caso, del 1175 del Código Civil. ¿Sí? Y ahí, abuelo de pájaro, he finalizado con la exposición de estos temas relativos a familia y sucesiones, que debemos aplicarlos en la transmisión sucesoria de empresas de familia. Estoy abierta a las preguntas que quieran formularme en la medida de lo posible. Gracias, Flor. Acá estoy yo. Gracias, Florencia. No hay Voy a por qué. pedirle a Juanchi si es que hay preguntas, porque yo estoy con una conexión muy, muy inestable. Aquí en el Zoom no habría preguntas por ahora. Estoy viendo en Facebook también. Me pareció ver No, alguna Flor, me parece respecto que no, del primer fallo que comenté. Pero no sé. Sí, estaban queriendo datos sobre, querían mayores datos del fallo de la ciudad de Reconquista sobre asentimiento conyugal. Sí. Pero no sé si después lo podemos pasar junto con el PowerPoint. Espérenme que Si ya... es de microjuris, directamente se los podemos pasar. Sí, todos los fallos son de microjuris. Sí, son todos de Bueno, microjuris. bueno. Esperame, igual Bueno, yo se voy a los dar por menciono hecho. nuevamente, que yo acá lo tengo. Dale. Es de la Cámara de Apelaciones, el que mencioné en primer término, ¿no? De la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, del 13/6 del 2019, empresa El Norte Bis SRL, sobre cesión de cuotas y aumento de capital.
Buenísimo. De todos modos, se los voy a hacer llegar junto con el PowerPoint. Doy por hecho que lo quieren Perfecto, todos. sí, yo... Aviso que a todos se los vamos a mandar por defecto porque si no van a empezar a poner todos el mail y nos van a enloquecer. Así que a todos les vamos a poner. Claro. Poquito seguirla. Bueno, pero ¿sabés qué? Nosotros acá en Facebook va a quedar grabada la charla, así que si la quieren volver a ver, van a tener posibilidad de verla. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y también después, para quienes son clientes de Microjuris, se va a volcar a la base de datos, ¿no? Así que, bueno. Florencia, ¿querés contarles nuevamente, así rapidito, el martes que viene y el siguiente martes los temas que vas a tocar? Como mencioné al principio, la idea es, como es una materia interdisciplinaria, tengo que abordar todo. Estamos hablando de la empresa de familia y la transmisión sucesoria. Entonces, en primer lugar, hablé de lo del el Código Civil y Comercial, las modificaciones que tenemos en familias y en sucesiones. La semana que viene, en lo que me voy a introducir es en instrumentos de planificación sucesoria, que es a los que debemos recurrir como instrumentos de aplicación específicos, los cuales se pueden incorporar después en el protocolo de familia, que es lo que voy a tratar en la última clase, primero abordando de manera genérica la prohibición de los pactos y después analizando los pactos permitidos, que son los que nos permiten justamente planificar la transmisión sucesoria de la empresa familiar. Y finalmente, en la última, lo que voy a abordar es más que nada la normativa societaria y las diferentes formas de estructurar, ya sean los acuerdos parasociales, la forma de integración del directorio, escisión, fusión y demás, y en concreto el protocolo de familia, explicar en qué consiste, cómo se puede llevar a cabo, y todo esto, bueno, ya les digo, desde ya es un abordaje necesariamente el día que se quiera hacer esto, interdisciplinario, es decir, un solo profesional, salvo que tenga los conocimientos profundos de todas las disciplinas, no lo puede llevar a cabo porque acá se necesitan especialistas en contable y tributario, especialistas en derecho societario, especialistas en sucesiones, especialistas en familia, para tratar de prever y prevenir la mayor cantidad de conflictos posibles y que esa empresa pueda justamente transitar con éxito la sucesión, que es lo que en nuestro país evidentemente es lo que la lleva a justamente el fracaso, el no poder pasar la muerte del fundador. Bárbaro, Flor. Bueno, a todos los que se han inscrito, recordamos que están inscriptos en los 3, ¿no? Las 3 charlas, en el ciclo completo, así que no tienen que hacer nada más que conectarse nuevamente el martes próximo a la misma hora y en el subsiguiente. Flor, gracias, muy clara, te están felicitando por la exposición. Bueno, gracias. A todos los presentes, gracias por participar y nos encontramos nuevamente el martes próximo a las 6 de la tarde para la segunda parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Flor, gracias. Nos vemos, nos vemos.